Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la sexta conferencia que organiza el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como parte de sus actividades de capacitación sobre temas de vejez y envejecimiento. El día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Rodríguez Hernández con la ponencia titulada Concientización del maltrato en personas mayores. Verónica es maestra en Psicología de la Salud por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificada en servicios para la tercera edad en la familia y en la comunidad por el Centro Internacional de Capacitación Golda Meir en Haifa, Israel. Certificada en abuso y maltrato a las personas mayores por el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. Cuenta con diversos diplomados en temas como Alzheimer, síndromes psicogeriátricos, gerontología social, intervención en crisis y terapia breve. Es titular del capítulo de psicogerontología en la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría. Es psicóloga especialista en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y se ha especializado en el tema de maltrato en personas mayores desde hace 10 años. Bienvenida, maestra Verónica. Okay. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos y todas. Y pues vamos a dar inicio. Si me permites compartir, por favor. Ok. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Primero, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Y este es nuestro último evento, parte del segundo encuentro intergeneracional 2021, que se denominó Concientización del maltrato en personas mayores. Debemos recordar que el día 15 de junio se denominó el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Esto fue establecido por la ONU y busca conmemorar esta fecha. Recordemos que la conmemoración es recordar de manera solemne un evento que es necesario identificar, sobre todo en este caso, para hacer evidente la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando. Busca motivar a la comunidad internacional para que se realicen una serie de acciones que nos ayuden a visibilizarlo, concientizarnos, sensibilizarnos, pero sobre todo a tomar acciones puntuales para empezar primero a disminuirlo y primero atenderlo, después a disminuirlo y la meta sea erradicar. Implica un grave problema de salud, pero sobre todo una violación a los derechos humanos. Tenemos que considerar que a lo largo de los años el concepto de maltrato se ha ido modificando de manera importante, agregándole una serie de elementos para enriquecer y sobre todo proteger, considerar los elementos necesarios para identificarlo y hacer una cuestión legal y social para visibilizarlo. De acuerdo a la Organización de Estados Americanos, la OEA, en el 2015, la definición que hace de maltrato es la siguiente: acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral, que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza. Los elementos que se le agregaron a este nuevo concepto es el poner énfasis en lo que son los derechos humanos y sobre todo la cuestión de relación de confianza, que no necesariamente tiene que ser en el entorno familiar. Ahora, estos maltratos que vemos al lado derecho son los 5 básicos, pero de la combinación que se hace de estos elementos van saliendo una serie de matices importantes de considerar en cuestión del maltrato. Ahora, un concepto que debemos de integrar a la cuestión de todos los estudios o todas las investigaciones o todas las intervenciones que se hagan en relación a la vejez es el concepto de vejeces. En este caso tenemos que considerar que es parte de la perspectiva del curso de vida y que contempla 3 elementos importantes. El primero es la trayectoria, que es la línea de vida que puede variar y que en esto consideramos que una línea de vida nunca va a ser lineal, siempre va a tener altas y bajas y sobre todo va a estar alterada o modificada por los puntos de inflexión. ¿Qué son estos? Son eventos que modifican la dirección del curso de vida. En este caso,
esta imagen lo que nos quiere compartir es que cada uno de nosotros tenemos un plan, un diseño de vida, pero hay ciertos eventos que nos van a marcar, en este caso, en el caso del maltrato, son eventos en donde somos conscientes de que algo no está bien y que de alguna manera nuestra psique se rompe al identificar que somos víctimas o que somos agresores en una cuestión de maltrato. Y bueno, un evento que a todos hizo que nos cambiara de posición, de situación y sobre todo perspectiva, fue y es la pandemia de la COVID-19, que en el 2020 hizo que todos tuviéramos prácticamente una sensación de pausa en nuestras vidas, a pesar de que ocurrieron una serie de eventos que a algunos aceleró mucho de estas cuestiones de puntos de inflexión y sobre todo la trayectoria se modificó de una manera importante. Ahora, en cuestión del maltrato, es importante considerar un elemento más que se va agregando y que viene a fortalecer la cuestión de conceptos teóricos, pero sobre todo la fortaleza jurídica, la cuestión de la discriminación y el maltrato. ¿Qué vamos a entender por discriminación? De acuerdo a Thompson, en el 2006, es el proceso o conjunto de procesos a través de los cuales se identifica una diferencia, utilizándola después como base para un tratamiento injusto. La cuestión aquí es que tenemos que identificar todos los elementos que lo componen para poder identificarlo de una manera más específica. Para esto es muy importante que consideremos específicamente en México lo que nos establece la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la cual fue elaborada y validada en el 2003. Y ella menciona que la discriminación es la distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social, económica, de salud, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, entre muchas otras que menciona. En este caso, y para la cuestión de la conferencia que les estoy compartiendo el día de hoy, nos vamos a poner mayor atención a la cuestión de sexo, como lo define aquí, y la cuestión de preferencias sexuales. Ahora, la intención de la conferencia es presentarles un mosaico de lo que son los diferentes tipos de manifestaciones del maltrato en personas mayores. La primera es en función de el maltrato que se realiza hacia las personas que tienen una preferencia sexual diferente. En este caso, es necesario reconocer la existencia de personas mayores con una orientación sexual o identidad de género diferente. ¿Esto por qué? Porque nos va a permitir visibilizar la discriminación de sus derechos humanos, pero en este caso detectar el maltrato, el cual puede ocurrir en su entorno familiar, en la comunidad o en la cuestión institucional. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros visibilicemos dentro de este aspecto de las vejeces este grupo que cada vez está tomando mayor visibilidad. Una complicación o una diferencia que hace es el cómo los denominamos. Hay diferentes siglas que lo conformen y que se han ido modificando a lo largo del tiempo. La primera es esta, LGBTIQ+, o más, y que implica, es la que más utilizan los colectivos, sobre todo en Latinoamérica, y que implica personas con una preferencia sexual que se incluyen como lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. Y el símbolo más es para incluir todos los colectivos que no están representados. La otra es LGBTTI, y esta es la que se establece en México, sobre todo en la Ciudad de México, así lo van a encontrar en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Para cuestiones dinámicas y cuestiones prácticas de la conferencia, hoy voy a utilizar, en lugar de estas siglas, nos vamos a referir como comunidad o personas dentro de la diversidad sexual. ¿Cuáles son los logros que han tenido las personas que conforman esta comunidad? Primero, algo sumamente importante es el envejecimiento de una generación de activistas gays y lesbianas, lo que implica que han tenido que pasar por una serie de luchas sociales para lograr el respeto a sus derechos, la visibilidad de su comunidad, pero sobre todo el que se identifique como personas que tienen
una serie de propuestas sumamente valiosas y que su preferencia solamente es una parte de las características que como persona tiene. ¿Cuáles son las situaciones que ellos han enfrentado a lo largo de todo esto? Primero, en los 70s, tuvieron que enfrentar la epidemia por el VIH-Sida. Sobre todo fue un evento que atacó mucho a su comunidad y por los cuales fueron estigmatizados, señalados y sobre todo segregados. En 1989, en Dinamarca, se encuentra el primer matrimonio con orientación, matrimonio establecido como homosexual, y fue un logro a nivel mundial, sobre todo por visibilizar y obtener un derecho. En 1990, la OMS elimina la homosexualidad de enfermedades psiquiátricas, pero esto también fue gracias a la presión de la comunidad mundial para lograr que esta estigmatización que se realizaba se eliminara. Y finalmente, en el 2004, se establece el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Esto es sumamente importante porque permite visibilizar, pero sobre todo establecer ciertos lineamientos para que la comunidad empiece a tener un espacio especial. En cuestión esto de la homofobia, transfobia y bifobia, pueden encontrar una explicación más detallada en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, donde ya están establecidas todas las diferencias que implican estas fobias y sobre todo cómo las podemos identificar y la intención es que se erradiquen. ¿Qué tenemos que encontrar en cuestión de la discriminación en personas mayores? Encontramos que en este caso va a estar en dos frentes. En primero, en la cuestión social, en donde van a sufrir una discriminación, primero por ser personas mayores, que esto lo vamos a conocer como edadismo, por tener una orientación sexual diferente a la norma. Cuidado, no es normal, sino a la norma, lo establecido por la mayoría de la sociedad, y finalmente por pertenecer a una minoría sexual. Pero las investigaciones que se han realizado en los últimos años presentan un perfil sumamente interesante, que en este caso las personas que forman parte de esta comunidad también dentro de ella sufren una discriminación. En este caso, en la discriminación más evidente es hacia el grupo de mujeres. En este caso, por ser mujeres, por ser personas mayores y por su preferencia sexual. Entonces, como vemos, es tan complejo que no solamente se tiene que trabajar en la sociedad, sino también dentro de la comunidad misma. ¿Qué tenemos que identificar en este caso con las personas mayores con una preferencia sexual diferente? En este caso, que en la vejez todos van a presentar las mismas necesidades de cuidados, pero en este caso la diferencia va a implicar un impacto importante en su calidad de vida. Primero, encontramos que existe un mayor porcentaje de personas sin descendientes, lo que implica que vivan solas o con familias fracturadas, lo que hace que la situación de apoyo se complique. Reciben apoyo por familias de elección, que así es como se les denomina a los amigos cercanos, parejas, exparejas y familiares de origen que aceptaron la homosexualidad y que se ha demostrado que son básicamente las que reciben prácticamente el 80% de apoyo a sus necesidades tanto básicas como instrumentales, pero sobre todo las que hacen la cuestión de acompañamiento en situaciones críticas. Esto implica una complicación legal, sobre todo en el momento de que ellos presentan enfermedades crónicas que necesitan una atención especializada. El cuidador principal no siempre es un familiar, sino un miembro de esta familia de elección. Entonces, al no tener el soporte jurídico, es complicado que ellos puedan tomar decisiones importantes, lo que va haciendo que se alargue la atención o que en ocasiones se les niegue por no existir esta situación legal. Otra situación que está pasando y que es sumamente importante visibilizar para darle una solución a corto plazo es que las personas mayores necesitan el apoyo de instituciones de cuidado. El problema que existe a nivel mundial y con mayor énfasis en México es que muchas de estas organizaciones de cuidado son por comunidades religiosas o muy conservadoras, lo que implica que ellos no tengan la facilidad o la apertura para reconocimiento de su identidad de género
de género y orientación sexual, lo que implica que en ocasiones ellos no encuentren una opción de cuidados dentro de estas instituciones. Y otra situación es que no se permite ingreso en pareja. Aquí sí quisiera comentarles, ha sido complicado no solamente para las parejas de la comunidad, también para las parejas heterosexuales. En muchas de las instituciones públicas no permiten el que ellos ingresen como pareja. Eso hace que en la última etapa de vida se fraccione mucho lo que es el acompañamiento y sobre todo se amplíe en la situación de depresión y de ansiedad por no poder estar al lado de la persona que muchos de ellos han pasado cerca de 20, 30 o 40 años con esta persona. Entonces, es necesario que se empiece a visibilizar y sobre todo a generar estrategias para brindarle una mejor atención. En este caso, ella nos comenta, con la edad, algunos de mis amigos gays han vuelto al closet. Este es el testimonio de la mexicana Samantha Flores sobre ser transexual en la vejez. Ella es una persona sumamente importante dentro de la comunidad en México y es la que estableció el primer centro de convivencia para personas homosexuales y transexuales en la Ciudad de México. Es importante que, como parte de las estrategias para las redes sociales, que identifiquemos esta situación, sobre todo porque cuando ellos tienen una necesidad de cuidado, se complica porque es el mantener y reconocer su homosexualidad contra obtener apoyos o cuidados. Lo que implica que en algunas ocasiones ellos tengan que decidir por una forma de autoprotección, que es regresar al closet, lo cual es una alteración de su identidad, pero sobre todo desaparece el empoderamiento que lograron durante sobre todo en la etapa de madurez. Entonces, es necesario que, aparte de ciertas declinaciones o disminuciones de su capacidad física, también sufren una disminución en su cuestión psíquica al quitarles uno de sus elementos muy importantes y por los cuales muchos de ellos tuvieron que luchar durante muchos años. Otra situación que es complicado y es importante de visualizar son las personas mayores transexuales. ¿Qué vamos a entender por esto? Aquellas que tienen una identidad de género que no coincide con su sexo, por lo cual optan por realizar una transición permanente para transformarse en el sexo que se identifica. Lo que implica de complicación en cuestión sexual es que obviamente muchas de estas operaciones o de reasignación de sexo se realizan en etapas de juventud o de madurez, por lo tanto, no se tienen todavía estudios de seguimiento en donde se pueda observar cuáles son las complicaciones que tienen en su organismo por estos tratamientos tanto médicos como quirúrgicos. Esto implica que ellos tengan que recibir la atención de nuevos especialistas que al desconocer este proceso pueden llegar a estigmatizar su atención, pero sobre todo que algunos lleguen hasta negarse a atenderlos. Implica también un desconocimiento de la sinergia con las enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo por lo que les comentaba, reciben muchos tratamientos hormonales que se sabe el impacto a corto plazo, pero no se sabe el impacto, las modificaciones a largo plazo. Por lo que es importante empezar a visibilizar este problema como esta situación como un posible problema cuando estas personas lleguen a la etapa de la vejez, por lo cual se está empezando a monitorizar a las primeras, porque se considera que en unas décadas las primeras personas que recibieron este tipo de tratamiento van a llegar a la vejez y por lo tanto se tendrán que identificar las modificaciones, pero sobre todo la atención que se les va a tener que dar ante este nuevo perfil epidemiológico. Algo que ellos han logrado y que es muy importante de identificar es la ley de identidad de género, que les permite ejercer sus derechos de una manera libre y sobre todo pública, que les permita obtener una serie de servicios. La complicación que tenemos en cuestión de esto es que en papel está muy bien y está sumamente bien diseñada y sobre todo en la Ciudad de México, pero obviamente en la práctica esto ya se empieza a complicar.
Ahora, ¿qué tenemos que considerar? Que esta situación es un maltrato hacia una minoría. Se considera que México es la segunda nación con mayor índice de crímenes por homofobia, solo superada por Brasil. Entonces encontramos un número importante de víctimas de violencia por agresiones homófobas y que parte de las peticiones en cuestión de políticas públicas es que se integre las cuestiones hacia la comunidad como una clasificación dentro del maltrato. Es algo que ya está sobre la mesa y que se espera que en los próximos años se logre establecer como parte de la identificación de los diferentes tipos de maltrato. En cuestión del 2019 y con la situación de la pandemia, hubo un incremento sumamente importante en cuestión de los crímenes de odio. Hubo, como nos especifica estos encabezados, hubo un 27% de incremento en relación al año pasado, al año anterior, es decir, al 2018. Y sobre todo algo sumamente importante, las parejas homosexuales también presentan violencia doméstica. La complicación es que cuando ellos acuden a los servicios legales, o es decir, la delegación o solicitan apoyo, reciben una doble agresión en el sentido de que el personal que los atiende no sabe cómo actuar, no existen protocolos para atenderlos, pero sobre todo existe una revictimización al no entender este tipo de convivencias, lo que hace que las personas sean agredidas de una manera evidente y sobre todo que ellos se descarten la cuestión de la denuncia. En este caso, les invito a leer la revista Letra S, que lo tenemos aquí abajo, y que es una revista que se ha especializado en compartir información sobre la cuestión de SIDA, cultura y vida cotidiana. Es una organización social, una organización civil, perdón, y que tiene muchos años trabajando con la comunidad, pero sobre todo algo muy, muy importante. Fue de las primeras revistas que visibilizó la cuestión de las personas mayores como parte de la comunidad y sobre todo como parte de las necesidades que se tienen que empezar a atender. Entonces, en cuestión de este aspecto, es importante que se trabaje una serie de concientizaciones de la discriminación y de la violencia. Lo primero que tenemos que proponer y trabajar para cuestión de políticas públicas es la formación y sensibilización de los profesionales y la sociedad en general. El problema aquí es que ante lo desconocido actuamos de una manera agresiva y esto es algo que tenemos que empezar a identificar para disminuir. Es necesario legalizar los derechos en las decisiones críticas de las familias de elección, sobre todo para darles este peso jurídico y este apoyo social para que estas personas puedan ser bien atendidas en el momento que lo requieran. Es necesario que las parejas deban continuar su vida juntas, aún en instituciones. Y esto no solamente es para las parejas con una preferencia sexual diferente, es para todas las parejas que llegan a la vejez y que es importante que se les permita este tipo de acompañamiento. Este punto sí quisiera detenerme un poquito más y compartirles mi inquietud, sobre todo porque al leer toda esta información dice que es necesario crear programas de apoyo a los cuidadores y cuidadoras sobre envejecimiento y vida en pareja de las personas de la comunidad. Y esto es muy real. Nosotros, como en el instituto y aparte en otros lugares donde he visto la cuestión de cuidadores, es un punto que no se trabaja. Y entonces, tal pareciera que si no se habla, no existe. Entonces, es sumamente importante que los cuidadores también se reconozca el papel de los cuidadores y su necesidad de capacitación ante estas características diferentes, con interrelaciones y necesidades que en la base son las mismas, pero ya en la superficie son detalles que hacen la diferencia, sobre todo en la calidad de vida y la interacción sana. Hay que apoyar la cuestión del activismo social, pero algo importante, no solo de la comunidad, sino de los que somos parte, somos amigos, somos compañeros, somos familiares de las personas que tienen este tipo de preferencias, sobre todo porque es una situación que todos debemos de apoyar para disminuir el maltrato en general. Y bueno, con eso cerraríamos la cuestión de la violencia por preferencia sexual y entraríamos a la cuestión de violencia de género.
Quisiera compartirles este encabezado en donde dice, es un estudio de CONAPRED y menciona las mujeres en México son el único grupo discriminado que no es minoría. Y esto me impactó de manera profunda, sobre todo porque nos estamos dando cuenta que a pesar de los avances que se han logrado, seguimos siendo un grupo sumamente vulnerable. Entonces, se menciona, las mujeres somos un grupo vulnerable en México, aún no siendo minoría, ya que representamos el 51.2% de la población total. La discriminación, en este caso considerada de género, implica consecuencias psicológicas, de salud, económicas, educativas, culturales, laborales, y es decir, empieza desde la niñez y se acentúa en la etapa de la vejez. Ahora, se incrementa si las mujeres son morenas, indígenas, pobres, adultas mayores, homosexuales o con alguna discapacidad física o mental. Y si lo vemos, el porcentaje, 51.2% de la población, con estas características prácticamente estamos hablando del 40% de las mujeres tiene algunas de las características descritas aquí. Así que eso aumenta su riesgo de discriminación y sobre todo de maltrato. Aspectos que cada vez duelen más, pero que es necesario visibilizar, es la cuestión de la violencia feminicida. ¿Qué vamos a entender por esta? Es aquella relacionada con agresiones ejercidas con crueldad inhumana por ser mujeres y o estar en condición vulnerable. Puede ser ejercida por parte de un ente público, de familiares o de la pareja, entre otros. Y algo sumamente importante ha pasado. En los últimos años se ha dado mayor difusión a esta situación. Desafortunadamente, la difusión ha sido por el incremento tan radical que existe ante este grupo, bueno, ante las mujeres. Pero es necesario que empecemos a ofrecer no solamente la cuestión de visibilizarlo, sino también de empezar a hacer acciones más puntuales para lograr disminuirlo. Algo que se incrementó durante la pandemia, bueno, que ya tiene muchos años presentándose, pero durante la pandemia se incrementó, fue la violencia familiar. En este caso vamos a entender por violencia familiar el acto de poder dirigido a controlar o agredir física, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia. En este caso está más dirigido o enfocado a aquellas personas que están atrapadas en sus hogares con sus abusadores o abusadoras, con mayor énfasis en las mujeres y en los niños. El problema con la pandemia es que estas personas están aisladas de personas, lugares y recursos que podrían ayudarlos. Y las estadísticas lo que nos refieren es que tan solo en el 2020 hubo un aumento del 300% de violencia doméstica en contra de las mujeres, lo que implica que si este es el porcentaje que realmente se reportó, entonces estamos hablando más o menos de un 500% de incremento, lo cual nos habla de que hubo dos pandemias, la cuestión de salud, pero también la cuestión de maltrato y de violencia dentro de los hogares. Lo cual repercutió, o el resultado final fue la cuestión del feminicidio, que vamos a entender como la muerte violenta de las mujeres por razones de género, y es la forma más extrema de violencia. En este caso les presento las estadísticas que se reportan hasta el 2021 y como lo vemos, esto desafortunadamente hay aumento. Se habla que a nivel nacional en el 2020 se registraron un total de 948 feminicidios. Ahora, algo que está pasando y que necesitamos visibilizar es que de estas 948, 158 mujeres mayores de 60 años fueron víctimas de feminicidio. Entonces, en la imagen que les quise compartir, dice, no somos cifras, somos mujeres con memoria. ¿Qué está pasando? Las cifras son importantes, pero es más importante o sería más favorecedor que esas cifras nos hablaran de denuncias que se consignan, de personas que se llegan a establecer como feminicidas, o sobre todo de servicios, instituciones que cada vez se incrementan para dar una atención de calidad ante este problema tan grave que se está presentando no solamente en México, sino en el mundo. Ahora, ¿qué tenemos que ver en cuestión de otra de las variantes del maltrato?
la cuestión de la trata de personas. Aquí algo que está pasando es que se considera que la trata de personas, nos familiarizamos más con la cuestión de personas por explotación sexual, pero encontramos que en el caso de la vejez existe esto que está reconocido por la OMS, en donde lo establece como un abuso en el rol de abuela, las cuales están sometidas a una sobrecarga física y emocional de obligaciones domésticas, lo que implica para ellas un desequilibrio somático y psíquico, pero que cuando esto lleva muchos años ejerciéndose, implica una cuestión patológica que es cada vez más frecuente, pero sobre todo con implicaciones de salud social y económicas muy graves. Por lo tanto, es importante hacer como la conciencia de que las personas mayores son parte de la familia, pero no implica que tengan la obligación o toda la carga de llevar un hogar tal cual. Entonces, ahora les comentaba, con la cuestión de la pandemia, se utilizó como el pretexto, por así decirlo, de te voy a cuidar, ven a la casa, pero de la estructura o la dinámica familiar se modificó de tal manera que en cierto momento quienes se hicieron cargo de este hogar fueron ellas. Son situaciones que tenemos que visibilizar para que no se normalice. Otro aspecto que es necesario considerar y que la ONU empieza a poner como en la mira es la cuestión de la viudez. A partir del 2011, la ONU conmemora el 23 de junio como el Día Internacional de las Viudas. ¿Por qué es necesario establecer un día y sobre todo por qué se establece como parte de la discriminación y el maltrato? Porque existe un estigma, discriminación y abuso con las personas por el cambio en su estatus social. Pareciera ser que en este caso el ser casadas y el tener un hombre al lado le da más valor o le da el acceso a los derechos. Cuando esto desaparece, entonces esos derechos que en algunos lugares se consideran privilegios desaparecen. Por lo tanto, es necesario que se empiece a considerar que el que ellas tengan, aparte de la pérdida familiar, de la pérdida de la pareja, es necesario hacer acciones puntuales para que ellas no pierdan además los recursos sociales, económicos y afectivos que necesitan en esta etapa. Debido a que esta situación puede llegar a vulnerar sus derechos humanos, pierden el derecho a bienes y servicios y sobre todo algo sumamente importante, la cuestión de los usos y costumbres en algunas comunidades. Las personas que son viudas tienen que enfrentarse a ciertos rituales de duelo que en algunas culturas son sumamente humillantes, agresivos o que vulneran su salud en algunas ocasiones. Y algo que nosotros debemos de considerar es que en ocasiones el que ellas entren a este estatus social establecido como viudez implica una disminución en su autosuficiencia y sobre todo en su sensación de empoderamiento. Aquí hay que resaltar que no es una cuestión objetiva, es una cuestión, o sea, objetivamente ellas siguen teniendo esa capacidad, pero la cuestión social y la cuestión de la estructura en donde ellas se desenvuelven automáticamente les disminuye las oportunidades de ser autosuficiente al restarle estos beneficios que lograron a través de muchos años. Muchas de estas parejas realmente quien consiguió estas cuestiones de sustento material o de empoderamiento de la familia fueron las mujeres. Sin embargo, el reconocimiento se los llevaban, en este caso, los esposos, y al desaparecer ellos, desaparece esta base social que les daba esta seguridad. Otro aspecto que es sumamente importante trabajar en cuestión de las mujeres y el maltrato es el perfil de las cuidadoras. Y aquí le puse asterisco en el sentido de que afortunadamente cada vez son más los hombres que se están integrando a la cuestión de cuidado, pero aún así sigue siendo mayoría quienes lo ejecutan y lo ejercen son mujeres. ¿Qué vamos a entender por cuidadoras? Es aquella persona que asume la responsabilidad parcial o total de la persona mayor para realizar todas las actividades que no puede realizar por ella misma. Generalmente son mujeres que no reciben remuneración,
que no tienen capacitación previa a la situación y sobre todo algo sumamente importante, ellas tenían una relación con estas personas cuando ellas eran independientes, cuando pasan a las características de dependencia, muchas de ellas no saben cómo tratarlas, no tienen esta capacitación, este manejo de técnicas, pero sobre todo el respaldo social para realizarlo de una manera que no implique un trato inadecuado hacia la persona mayor, pero también hacia ellas. Y esto me gustaría que lo leyéramos con calma. Dice, se le asigna el compromiso de preservar la vida de otro. Es decir, si lo hace bien, no recibe reconocimiento. Si lo hace mal, recibe toda la crítica, el rechazo y sobre todo la culpa de la mala ejecución de las acciones. Entonces, es un panorama complicado en donde cada vez encontramos más situaciones de trato inadecuado por falta de solidaridad y sobre todo por falta de capacitación especializada. Tenemos que considerar aquí que el 41% de las personas dependientes cuentan con un cuidador, es decir, estamos hablando que por una parte, afortunadamente, las familias siguen cuidando a las personas mayores, pero tenemos que ver que quienes cuidan también están descuidando parte de sus actividades cotidianas y que muchas de estas cuidadoras también estamos hablando de que son las mismas personas mayores que están a cargo de otras personas mayores. Entonces, en ocasiones inicia con el cuidado de uno, pero termina con la alteración de 2 o 3 personas dentro del entorno familiar, sobre todo al presentarse algo que se identifica como colapso del cuidador. Es decir, cuando estas necesidades de cuidado sobrepasan las demandas, ocasionando una disminución del bienestar integral de la persona, en este caso del cuidador, pero que tarde o temprano va a repercutir en la familia. Esto lo que ocasiona es un maltrato bidireccional en el caso de que primero, la cuidadora, por cuestión de sobrecarga, empieza a realizar una serie de tratos inadecuados hacia la persona mayor, pero finalmente la persona mayor también responde ante esta situación y se convierte en un ambiente sumamente tóxico en el sentido de que los tratos inadecuados van de ida y de regreso, por lo tanto es importante identificarlo para empezar a disminuir. Otro aspecto que nos dejó la cuestión de la pandemia es la cuestión de la violencia en línea o digital. Esto quisiera compartirles los dos variantes. Por una parte nos abrió como este mundo digital, pero por otro también, sobre todo en el caso de las personas mayores, hubo mucha discriminación en el sentido de no darles la confianza y el apoyo de decir que ellos podían realizar toda esta cuestión tecnológica. Ellos mismos se sintieron intimidados por esta cuestión de tener que utilizar estos recursos digitales y entonces fueron un poco reacios a obtener este apoyo. Aquí tengo que hacer mucho la aclaración. Fue en un inicio, pero afortunadamente con el paso de los meses, ellos mismos fueron viendo como una opción, una necesidad y empezaron a recibir capacitación e integrarse a este mundo digital. Desafortunadamente, no solamente las personas mayores, sino todos en general, estamos expuestos a recibir una cuestión de violencia digital, que en este caso lo vamos a entender como actos cometidos por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones. Es decir, la primera opción es el ciberacoso, que consiste en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes. Se reporta que tan solo en el 2020 la cuestión de mensajes para extorsiones, para suplantar identidades, para compras fraudulentas, se aumentó en un 200%. Entonces, ¿qué encontramos? Que por una parte fue la solución a la cuestión del aislamiento, pero por otra parte fue un nicho para empezar a encontrar otra forma de violencia en el cual las personas mayores fueron una de las partes esenciales que recibieron este tipo de delitos. Entonces, aquí lo único es importante hacer el acompañamiento para no tenerle pánico a la cuestión de usar la tecnología, pero para poder empezar a encontrar ciertas estrategias de protección ante este tipo de delitos. Y finalmente, quiero compartirles esta parte
que espero que varios de ustedes ya lo hayan identificado, que es la cuestión de muchos anuncios que han aparecido en donde se menciona que la vejez no es enfermedad. ¿A qué se refiere esto? Que en los últimos meses salió un anuncio por parte de la OMS de incluir en el CIE 11, que esto es una clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud relacionados, en donde la intención es incluir a la vejez como enfermedad. Obviamente, organizaciones de todo el mundo manifestaron su inconformidad. ¿Por qué? Porque implica una violación al Plan de Acción Internacional que se ha realizado, que se realizó el primero en Madrid y que se han realizado otros subsecuentes, pero también es una violación a los diferentes convenios internacionales sobre los derechos humanos. Por eso es necesario que nosotros, como parte de los servidores públicos, de las asociaciones civiles y las propias personas mayores, alcemos la voz en el sentido de que el aceptar esta situación es una contradicción a todas las cuestiones de derechos humanos, de avances que se dieron en cuestión de la vejez y el empoderamiento, pero sobre todo algo sumamente importante de identificar también. Se ha trabajado mucho en la cuestión del diseño del envejecimiento saludable y el incluir a la vejez como una enfermedad es un retroceso en este avance que se logró. Por lo tanto, existe el riesgo de que se fomenten diagnósticos sin evidencias científicas al no investigar si fue un infarto, si fue una cuestión, un infarto cerebral, una cuestión respiratoria, una cuestión de complicación de alguna otra enfermedad, sino decir murió de vejez. Finalmente, esta situación promueve estereotipos, prejuicios, discriminación y maltrato. Por lo tanto, es importante que lo leamos con calma, que veamos como las estrategias y sobre todo que busquemos la manera de manifestar nuestra inconformidad sobre esta cuestión que está sobre la mesa y que se habla que esta clasificación aparecería en el 2021. Y bueno, hasta aquí hablamos de las cuestiones de los diferentes tipos de matices que existen en cuestión del maltrato dirigido hacia las personas mayores. Obviamente esto solamente es una parte. Desafortunadamente las implicaciones y sobre todo los panoramas en los cuales se puede llegar a maltratar a una persona mayor son inmensos. Entonces, en la medida que nosotros nos empecemos a familiarizar con algunos de ellos, podemos ponerle mayor atención para buscar las estrategias para disminuirlos. Que con esto es con lo que voy a empezar a cerrar la presentación. ¿Cuáles serían las acciones de prevención? Aquí solo quisiera hacer una aclaración. Aunque la OMS, por una parte, está haciendo como esta cuestión de implicar a la vejez como enfermedad, hay otra parte de la OMS que ha trabajado mucho y que ha logrado ciertos avances. Por eso es como confuso pensar que por una parte apoya, pero por la otra parte discrimina. Entonces, en este caso específicamente, la unidad de envejecimiento y curso de vida de la OMS, estamos hablando de una parte de la OMS especializada específicamente en envejecimiento, realizó una propuesta que es la década del envejecimiento saludable, que va del 2020 al 2030. Y lo que implica o su eslogan de trabajo es mejorar las vidas de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven, sin dejar a nadie atrás. Aunque esta es una propuesta mundial, obviamente implica diferencias considerables si estamos hablando de un país en desarrollo a uno en vías de desarrollo o un país en pobreza establecida. Pero la intención es buscar la colaboración mundial, sobre todo de los actores sociales, para empezar a sensibilizar, concientizar, pero sobre todo tomar acciones puntuales en puntos como respeto a los derechos humanos, la cuestión de la no discriminación, la igualdad de género, la equidad y la solidaridad intergeneracional. Entonces, se habla que se está motivando a una serie de instituciones a nivel mundial a que realicen programas, intervenciones, políticas públicas para fomentar este aspecto. En el caso específicamente de México, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, el INGER y el INAPAM están compartiendo objetivos en común. El primero es la cuestión de la atención integral de la persona mayor, pero sobre todo poniendo énfasis en que tenemos que trabajar en
cuestiones desde la niñez, la juventud, la madurez, para que sobre todo las enfermedades crónicas se logren. Lo ideal es que ni siquiera aparecieran, pero si ya están en el curso de vida, que se atiendan a tiempo para que se pueda tener un control adecuado. Se integra un punto sumamente importante, que es la prevención de discriminación y maltrato, al considerarlo como un factor importante para la exacerbación de las enfermedades crónicas. El apoyo a cuidadores en todas sus manifestaciones, al considerarlos un elemento sumamente importante en la atención integral de las personas mayores, y empezar a trabajar lo que son los entornos amigables, porque tenemos que trabajar al nivel de la persona mayor, de la familia, pero sobre todo de la comunidad, y dentro de la comunidad es la modificación de estos entornos para hacerlos cada vez más accesibles. En este caso, les invitaría a leer este documento, que es la reestructura del modelo, la atención a las personas mayores en México, en donde se le está apostando a la integración de la atención de las personas mayores a través de la atención primaria. ¿A qué se refiere? A que se está tratando de fortalecer el trabajo comunitario con acciones puntuales de tamizaje que permitan detectar estas alteraciones en salud en las personas dentro de su comunidad, sobre todo para trabajar en la cuestión de prevención de envejecimiento saludable y que las personas puedan permanecer saludables, integradas y funcionales dentro de su comunidad. ¿Qué nos establecen las estructuras de intervención? Es importante trabajar en 4 puntos. Información, que es parte de lo que les acabo de compartir, al visibilizar los diferentes perfiles, perspectivas y necesidades de las personas mayores. Encontrar mecanismos de detección de factores de riesgo, que ahorita les voy a compartir algunos, fortalecimiento de factores protectores y sobre todo trabajar en la cuestión de envejecimiento saludable, no solamente para la etapa de la vejez, sino a lo largo del curso de vida. En este caso, en cuestión de la información, se habla que es sumamente importante la intervención interdisciplinaria, sobre todo que entre más capacitados estemos, todos los diferentes profesionales que trabajamos con las personas mayores, vamos a poder dar una atención integral, no solamente en cuestión de maltrato, sino en todas las patologías que se presentan en la persona mayor. En este caso, se tienen que hacer estrategias para que el área médica esté capacitada para hacer un diagnóstico, una evaluación integral y que pueda terminar en un tratamiento apropiado. La parte social, realizando enlaces con las redes de apoyo y la canalización a instituciones y servicios que lo pueden atender de manera prioritaria y sobre todo integral. La parte emocional, con la contención emocional, la orientación y acompañamiento terapéutico, que puede ser a través de la psicoterapia o la canalización a grupos de apoyo especializado. Y es necesario y sumamente importante trabajar en estos dos últimos elementos. La parte legal, porque aunque estos profesionales nos hemos ocupado de capacitarnos de manera constante y actualizarnos, desafortunadamente la parte legal a nivel de documentos está muy bien estructurada, pero a nivel de práctica tenemos huecos que es importante considerar. Y por último, la familia es la base de toda atención. ¿Por qué? Porque en la familia es donde se presenta el maltrato, pero en la familia también es muchas ocasiones en donde se va a resolver. Entonces necesitamos acompañarla, reeducarla y sobre todo fortalecerla para que sirva como un elemento sumamente importante en la atención. Tenemos que ver la cuestión de los involucrados en el maltrato, que en este caso vamos a encontrar a la víctima, al agresor o agresora y a los espectadores. Pero un punto sumamente que se ha agregado es cambiar el concepto de víctima por el concepto de sobreviviente. Esto a mí así se aplica la palabra de me emociona mucho porque incluye un punto muy importante. Se está reconociendo la cuestión de resiliencia de la persona, sobre todo que está reconociendo la parte de la salud mental, pero sobre todo de las habilidades personales que cada individuo tiene para enfrentar esta situación y salir fortalecido. Entonces, no solamente cambia el panorama, sino permite que ya no se vea como una parte pasiva, sino que el sobreviviente tiene muchas habilidades y virtudes para salir y enfrentar este problema.
En cuestión de la evaluación de riesgo, vamos a encontrar que existe una guía de instrumentos de evaluación geriátrica, que en este caso, estos los encontramos uno es el ICOP, que es una forma de hacer un tamizaje de las diferentes patologías que existen en el adulto mayor, sobre todo dirigidas a la cuestión de la capacidad intrínseca. Les invito a que lo verifiquen y que lo chequen. Es una aplicación gratuita que la pueden bajar en el celular, que les permite tener una serie de diagnósticos, les digo, de tamizaje, y al final les saca una pequeña propuesta de intervención y diagnóstica. Pero obviamente es diagnóstica. Nunca va a reemplazar una cuestión de una evaluación integral. Ahora, específicamente en cuestión de maltrato, encontramos la escala geriátrica de maltrato al adulto mayor, en donde es importante que lo consideremos como un elemento más de la entrevista clínica, el diagnóstico y la evaluación para poder integrar una cuestión de diagnóstico específico. Esto lo vamos a pasar. Y aquí la cuestión de los factores protectores institucionales. Hay que evitar la cuestión de la cultura del silencio, capacitar en temas de envejecimiento a lo largo del curso de vida, integrar los programas intergeneracionales, visibilizar las vejeces y sus necesidades, programas de cuidadores, verificar la salud mental a sobrevivientes e involucrados en el trato inadecuado, trabajar en entornos amigables, y sobre todo trabajar en grupos comunitarios para fomentar el envejecimiento saludable. En este caso, esto es lo que nos hablan de la capacidad funcional, en donde nosotros tenemos que tratar de trabajar en motivar estos 5 puntos para que la persona mayor logre tener una atención integral y podamos formar los planes y programas en función de estimular estos 5 puntos. Específicamente en el área del Departamento de Capacitación del INAPAM, que es del que yo formo parte, se está trabajando en estos puntos a través de la formación educativa, con cursos, talleres y conferencias, en los cuales encontramos diferentes temáticas que nos van a permitir trabajar el envejecimiento saludable, la cuestión de la prevención de diferentes síndromes geriátricos, pero sobre todo la capacitación de cuidadores y cuidadores, familia, profesionistas y servidores públicos para lograr una profesionalización en la atención. Específicamente, en este mes trabajamos lo que fue el segundo encuentro intergeneracional dirigido a la cuestión de la concientización del maltrato en las vejeces a través del programa que buscó identificar problemas de maltrato en las vejeces de una forma integral, generando un espacio de participación, intercambiando experiencias, generando vínculos a través de 2 conferencias. La primera fue la salud física y la salud mental, un binomio ante el maltrato. El envejecimiento, educación y calidad de vida, en donde los ponentes nos compartieron una perspectiva muy específica de lo que es la salud física, la salud mental, la educación y sobre todo la cuestión del manejo de la dependencia. Y con lo que cerramos este encuentro fue con el taller al rescate del buen trato, en donde se fomentó la cuestión de los vínculos intergeneracionales. Y déjenme decirles que a pesar de que el instituto y específicamente el departamento tiene muchos años trabajando también con niños, en este caso la virtualidad nos presentó un panorama diferente y que en este caso me enriqueció mucho al tener la oportunidad de trabajo con niveles de la República. Esto fue parte de las evidencias que se generaron en el trabajo con ellos, en donde se les pidió que hicieran un trabajo final de lo que para ellos habían aprendido durante el curso. Y esto es parte de sus comentarios. Tenerles también que no hay que maltratarlos ni tratarlos mal porque ellos merecen el respeto que cualquier persona tendría y pues que hay que seguirlos teniendo mundo. Y lo que les pediría a la gente que haga es que no los discrimine ni los maltrate porque tienen el mismo derecho que cualquier otra persona y pues no merecen ser tratados así.
Tengo 11 años y estuve en el curso de Al Rescate del Buen Trato y aprendí que hay diferentes tipos de maltratos y cómo tratar bien a las personas mayores. Lo que yo haría para tratarlas bien sería ponerles más atención, enseñarles a usar el teléfono y hacer videollamadas. Y lo que le pediría a la gente es que como ellos los cuidaron a nosotros los cuidemos a ellos, porque ya están grandes y necesitan ayuda. Y bueno, ayuda. este fue el resultado de este taller, obtener estas sonrisas, obtener estos comentarios, pero sobre todo sensibilizarlos en la cuestión de la importancia de trabajar con las personas mayores, darles un buen trato. Creo que aquí sí estamos hablando de una prevención al 100%. Estamos trabajando con las nuevas generaciones para sensibilizarlos y motivarlos a crear una cultura del envejecimiento desde estas edades. Y bueno, ya por último, es importante transformar el entorno a través de fomentar el buen trato. INAPAM, les presenté parte del trabajo del Departamento de Capacitación, pero finalmente INAPAM tiene años trabajando con una parte sumamente importante, que es el trabajo con grupos comunitarios, en donde siempre se ha buscado fomentar su envejecimiento saludable, activo y sobre todo involucrados en la cuestión de darles un trato de calidad. Con la pandemia tuvimos que sufrir la modificación de muchas de nuestras actividades, pero la cuestión es no detenerlos, seguir trabajando con ellos para hacer un buen acompañamiento y sobre todo una cuestión de atención integral. Y con esto terminamos. La pandemia no nos detuvo, solamente nos obligó a modificar nuestras estructuras, nuestros proyectos y sobre todo nuestro trabajo con ellos. Si ellos están dispuestos a trabajar, creo que nosotros no tenemos ningún pretexto para dejar de hacerlo. La mejor forma de prevención del maltrato es a través del envejecimiento saludable. Hay que hacer un buen acompañamiento. Las buenas intenciones no sirven si no van acompañadas de una buena capacitación y una buena actualización. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Verónica. Se nos ha comido un poco el tiempo, pero sí me voy a tomar pues unos minutos, sobre todo para agradecer pues bueno, todo el trabajo que se hizo, particularmente en el tema de concientización del maltrato en personas adultas mayores. En este mes agradecer todo el trabajo que hiciste. Y bueno, con esta ponencia nos presenta sobre todo una oportunidad pues para repensar aquello que sentimos, que pensamos, pero sobre todo la forma en la que como sociedad estamos actuando. Sí te invito a que terminando la ponencia, esta transmisión, pues vayas y veas pues el sinnúmero de felicitaciones, ¿no? De reconocimiento por la información que brindaste el día de hoy. Y sobre todo hay ahí dos, pues bueno, como dos preguntas muy puntuales que te pido te tomes el tiempo de contestar igual por esta vía. Y bueno, también agradecer pues a las personas que se mantuvieron atentas a esta ponencia, que nos vieron desde diferentes estados de la República, Guanajuato, Ciudad de México, San Luis Potosí, Estado de México, Guerrero, Querétaro, Tabasco y Jalisco, ¿no? Muchas gracias de nuevo, maestra. Y los esperamos el próximo viernes 30 de julio en la 7ª transmisión. La conferencia va a ser el proceso de duelo en personas mayores. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Hasta luego. Gracias. Leeré todos sus chats y trataré de contestarlos a la brevedad. Muchas gracias. Nos vemos.